De las mañaneras nos tomamos el trabajo de responder a todas las personas y además este bloque justamente tiene que ver con eso, con los temas de interés de los que nos escriben y tratamos de ir respondiendo todas las consultas, las preguntas. A veces son complicadas, hay que explicar para que no cometan errores porque sabemos que en el tema de nutrición y salud hay muchos errores y por eso el tema de hoy es alergias e intolerancias alimentarias. Son las mismas patologías, tienen las mismas consecuencias para la salud. Entonces es muy importante destacar que estas dos patologías son diferentes. No es lo mismo una alergia que una intolerancia alimentaria y vamos a definir qué es cada una. Perfecto. La alergia es una, manifestación anormal del organismo que tiene como consecuencia la activación del sistema inmunológico. ¿Se acuerdan que hablamos del sistema inmunológico, que es la protección que tiene nuestro organismo hacia diferentes patógenos? Y el sistema inmunológico, activa sustancias químicas que hacen que sea adverso al consumo de un alimento en particular. Es decir, que para el sistema inmunológico ese alimento es un patógeno, es un invasor del organismo y lo ataca con sustancias químicas. Esa sería la alergia alimentaria. Por otro lado, tenemos la intolerancia alimentaria, que es una manifestación metabólica y gastrointestinal al consumo de algún alimento en particular. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque la gente suele confundir. Ahora, me preguntan muchísimo cuál es más grave. ¿Es más grave tener una alergia o tener una intolerancia? Y ahí es donde, el enfoque nutricional es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros lo que vamos a hacer es que las personas primero sea diagnosticada la patología. No podemos presuponer nada. La gente dice, parece que tengo intolerancia o parece que soy alérgico a tal o cual alimento. Entonces es muy importante ir al profesional idóneo. En este caso, si creemos que tenemos una intolerancia alimentaria, vamos junto a un endocrinólogo. Él nos va a pedir los estudios clínicos y bioquímicos correspondientes para poder diagnosticar si realmente tenemos una intolerancia alimentaria. Por otro lado, si creemos que tenemos alguna alergia porque sentimos más allá de lo gastrointestinal, tenemos otra patología, otra sintomatología que puede presuponer que tenemos alergia, entonces vamos junto a un alergista para que pueda darnos los estudios clínicos y bioquímicos. Y infectología también podría ser que tenga que ver con, diagnosticar si tenemos una alergia alimentaria. Ahora es muy importante tener en cuenta que si bien hay signos y síntomas que son similares, por ejemplo, el que tiene intolerancia y el que tiene alergia suele tener diarrea, por ejemplo. Las dos cosas juntas pueden tener. Se puede dar. Qué mala suerte. Ay, pero podría darse el caso de que se tenga alergia y se tenga intolerancia. Pero la alergia es más complicada que la intolerancia alimentaria. Totalmente. Y porque la intolerancia alimentaria te das cuenta que un alimento te hace mal, lo dejas de comer. Exacto. Debería. Hay muchos que sí, siguen. Bueno, pero justamente teniendo en cuenta lo que dice Mono, es muy importante, resaltar, y ahí está la clave del tratamiento, es que si una persona realmente se le diagnostica una alergia alimentaria, no puede más consumir ese alimento, no puede, y de hecho puede llegar a la muerte. A diferencia de la intolerancia, que seguramente va a tener diarrea hasta que el organismo elimine, el factor que le está produciendo esa patología, entonces es más fácil de controlar. O sea que lo grave sería que se tenga una alergia alimentaria y que no se cuide la persona. Pero para eso primero hay que diagnosticarla. Por eso es tan importante ir al profesional idóneo, con ese resultado ir al nutricionista para que el nutricionista pueda planificar una dieta correcta, libre de ese alimento patógeno, que en este caso el organismo lo manifiesta como un invasor, y eliminarlo totalmente de la alimentación. También es importante aclarar que hay ciertos alimentos que tienen mayores probabilidades de producir alergias e intolerancias. ¿Cuáles son? A nivel mundial, hace aproximadamente 20 años, se empezaron a hacer estudios científicos para poder, hacer como un ranking de los alimentos que son más alergénicos. Entre los más, los más comunes son todos los que son frutos secos,
Le estoy hablando de los que son a nivel mundial, ¿verdad? Claro, Después vamos a sí. hablar en nuestro país. A nivel mundial, los frutos secos son los alimentos que generalmente hay que cuidar y hay que, digamos, incluirlos en la alimentación a partir de los 1 o 2 años, ¿verdad? Justamente ir probando de a poco. No es que le incluyo todos los frutos secos de una vez. Recuerden que hay una amplia gama de frutos secos. Tenemos las almendras, las castañas, Qué rico. los pistachos, bueno, las nueces. Qué rico. Entonces, ir de a poco incorporando, realmente son muy ricos, sabemos que son muy ricos en nutrientes, pero tenemos que cuidar Las por el tema, cantidades. la cantidad y la inclusión dentro de los alimentos. Sí. Otro alimento muy alergénico es el huevo. Por eso cuando hablamos de alimentación, ¿se acuerdan cuando hablamos de alimentación en los niños? Sí, es uno de los últimos alimentos que se incluye en la dieta del lactante o en la primera infancia, justamente por su alto porcentaje de probabilidades de crear alergia alimentaria. Ajá. Algo muy importante destacar es que la alergia, cuando es preestablecida como alergia, no es solamente una manifestación gastrointestinal. Suelen tener problemas cardiovasculares y respiratorios. Sí, la verdad es que sí. Se le cierra la glotis, no puede respirar, puede tener manifestaciones En la piel dérmicas también, en la ¿verdad? piel, urticaria. Realmente hay una gama muy amplia de signos y síntomas muy graves que puede llegar a la muerte en el caso de que esa persona sea alérgica y siga consumiendo el alimento. ¿Y uno ¿verdad? cuándo, a partir de qué edad se detecta eso? Generalmente las alergias son lo que primero se detecta, es decir, a partir de, digamos, de la inclusión de los alimentos posterior a la lactancia o durante la lactancia hasta los 2 años de edad es donde generalmente ya se descubre si el niño o el lactante es alérgico a algún tipo de alimento. Okay. Otro alimento muy alergénico son la proteína de los cereales, que es el gluten, que es la famosa enfermedad celíaca. También se diagnostica generalmente en los 2 primeros años de vida. Entonces, obviamente, se extrae de la alimentación ese nutriente en particular para evitar las manifestaciones clínicas, digamos, dérmicas, porque también hay manifestaciones en la piel y además respiratorias, que ahí sería lo grave, ¿verdad? Porque el niño lactante puede dejar de respirar justamente por el Clarísimo. consumo de esos alimentos. Patricia, Sí. a medida que uno va creciendo, ¿no? Sí. ¿Puede en algún momento empezar a ser intolerante a algo que antes no le... Exacto, y Ah, ahí está, esa ¿viste? es justamente Otra otra forma. diferencia con respecto a la alergia y la intolerancia. Generalmente la alergia se detecta en los primeros Claro. años de vida y la intolerancia se puede tener justamente a partir de la edad adulta. Ya. ¿Sabes Yo tengo por qué? Después muchos- te digo por qué. Sí, porque hay muchos pacientes, de hecho en consultorio ha aumentado muchísimo en Paraguay las intolerancias alimentarias, sobre todo a la leche, que Sí. puede ser, digamos, la intolerancia puede ser a la proteína de la leche o a la lactosa, que es el azúcar o el que le da el sabor, el dulzor a la leche, ¿verdad? leche, sí. Entonces, se puede tener intolerancia a ambas o a una de ellas Claro. y hay que saber a cuál de ellas, ¿verdad? Claro. Ok. Si se es intolerante a la lactosa, hay que extraer no solamente la leche y los lácteos, sino todos los Uy, qué alimentos que aburrido. existen en el mercado que tienen incorporada a su composición nutricional lactosa. Ya. ¿Verdad? Entonces, la gente dice, ay, voy a dejar de tomar leche. No, es dejar de tomar leche no más. Claro. Porque a muchos alimentos, digamos, preestablecidos, que se preparan, digamos, en forma industrial, también tienen incluida la lactosa y hay que reconocer eso en la composición nutricional de los productos alimenticios para extraerlos de la alimentación. Te preguntaba ¿Sí? esto Decía. porque Sí. una vez fui con una señorita a almorzar y pidió una Sí. ensalada Waldorf. Sí. Y tiene apio, Sí. la ensalada Waldorf. Exacto. Y le empezó a agarrar todo como un sarpullido. Obviamente ella desconocía hasta ese momento Sí. que era intolerante a ese Sí. vegetal. Y obviamente lo descubrió yendo obviamente a la consulta médica. Exacto. Y me dice, pero le digo, si vos sabías que eras intolerante al apio, ¿para qué pediste la ensalada Waldorf? Sí. ¿Me entendés? No, es que yo no lo sabía. Exacto. Entonces, por eso es la pregunta. Vos no sabés determinadas cosas que se manifiesten en algún momento Con de tu el vida. tiempo. Así mismo, y por ejemplo, la inclusión de alimentos que nunca comiste también Sí. puede dar una intolerancia. Por ejemplo, me dicen, me fui y comí mariscos y Sí. nunca en mi vida había consumido mariscos, entonces nunca se enteró de que era Claro. intolerante Sí. a alguna proteína de los mariscos o
o alérgico, que sería lo peor, ¿verdad? ¿Las frutas pueden dar alergias también? Las frutas pueden dar alergia. Porque hay muchos frutos Sí. selváticos, por ejemplo, no sé si has ido a Perú, pero Sí, en el mercado de conozco Perú, Perú. hay mucha fruta de la selva Muchísima. que yo jamás en mi vida he probado, Sí. ¿me entendés? Y vos no sabés si te puede llegar a dar una intolerancia. Exacto, por eso hay que ser cauto cuando uno va a otra cultura alimentaria, consuma alimentos que nunca en su vida consumió. Claro, que son regionales. Exacto, Claro. exóticos, que vos decís, ¿qué es esto? ¿Es una fruta Claro. o está dentro de una preparación alimentaria o gastronómica, un postre, algo Ajá. que sea autóctono de ese lugar? Hay que tener siempre cuidado y ser cauto. No me voy a comer, sino comer una porción y ver, porque a veces no es... Bueno, en este caso sería grave que te pase algo en la piel o que se te le cierre la agarraron, empezaron a agarrar Que como se te manchas cierre. Exacto. y tuvimos que llamar al médico. Pero Le puso un sería decadrón. exacto, Y- exactamente, ¿me entendés? Le puso un sí, decadrón y se sí, le un pasó. antialérgico y bueno, ¿Y con los obviamente picantes qué pasa? bueno, y ahí entramos otra vez en Paraguay. ¿Qué pasa Sí. en nuestro país? ¿Qué pasa? Nosotros. Bueno, nosotros tenemos una legumbre que consumimos muchísimo como fruto seco, que es el maní. Qué rico que es el maní. Tengo El la cartera maní. Bueno, Yo soy el maní mono. es altamente alergénico, es un alimento muy alergénico, pero en nuestro país consumimos ampliamente. De hecho, comemos maní cuy, comemos Olvidate. Sí. los turrones a base de maní con miel de Sí. caña. Y el paraguayo está acostumbrado a consumir maní, pero viene un Sí. extranjero, Sí. come el maní, y Sí. no es porque es el maní de Paraguay, sino que es el mismo ejemplo que hicimos antes. Es un alimento que generalmente no se consume o que se consume poco en otro país, ¿verdad? Pero que cuando vienen a Paraguay consumen o dicen, no sé, tomé la leche, una leche nacional, y yo estoy acostumbrado a tomar una Claro, leche... Ahí sí te creo. En el tema del maní es más raro. ¿En dónde no se come maní en el mundo? Bueno. Hay algún lugar, en Groenlandia, no sé dónde no se come maní. Pero- Ahora con la leche sí te creo. Exacto. Con la leche sí te creo. Por ejemplo, acá toman el famoso teté y le ponen maní cuí. Yo eso hago es eso algo a la muy mañana. bueno, pero Sí. no es algo común No, no es en común. Uruguay, por ejemplo. Claro. En ¿Me Uruguay, entendés? ¿por qué no es común? Y porque no es algo que... nadie No, toma es un una leche desayuno. caliente con maní cuí en Ah, Uruguay. con maní cuí. Yo pensé con Claro. maní. No, no. Ajá. Bueno, entonces Sí. hay cosas que son una forma de consumo que combinado con otro alimento, pues estamos hablando que la leche también es un alimento que suele traer problemas, tanto alergias como intolerancias, combinado con el maní, que también es un alimento alergénico, entonces puede ser una combinación bastante, digamos, perjudicial para la salud en el caso de Complicado. que no sepamos que somos Cómo sobrellevar. alérgicos o intolerantes. Y después está el tema de las frutas. Sí. Los cítricos, la frutilla, el kiwi, ¡Qué rico! la piña son, digamos, son frutas que suelen traer problemas de alergias o intolerancia. Entonces también hay que ser cauto en el consumo. Menos mal que no soy alérgico a nada de eso. Yo también, gracias Yo- a Dios no soy alérgica. a Bueno, nada. Te le- como de todo. Me encanta que digan gracias a Dios, Sí. porque ¿verdad? les juro que han aumentado muchísimo los casos Sí. de intolerancias y alergias alimentarias que se descubren ahora en la edad adulta y que tenés condimentos, que condimentos. restringir. Y después Sí. el tema de los condimentos no es el condimento en sí, es decir, no es el alimento, sino la combinación de el alimento con los químicos y los conservantes que se le Ah. coloca a los picantes, ¿verdad? Porque Pimentón, pimienta negra. exacto, por pimienta blanca. ejemplo, tenemos el de ají, todo. el rojito, que tiene un nombre Ah. característico que es grosero, por eso Sí. no lo voy a decir, pero cada uno ya entendió Sí. perfectamente. Es un alimento que es altamente alergénico. ¿Por qué? Porque se combina con químicos y conservantes para, obviamente, hacer el picante, y eso es lo que suele tener una consecuencia alergénica o intolerante. Generalmente da diarrea, vómito, gases, dolores de panza, dolor de cabeza, ¿verdad? Y todas las Muchas reacciones. consecuencias nutricionales que eso trae, ¿verdad? Claro. Porque hay que extraer, primero saber identificar, porque a veces se comen muchas cosas y no sabes qué es lo que realmente Claro. te Bueno, hizo con la mal. alergia es complicado. Te tienen que poner muchas vacunas. Yo soy alérgico y me lo hicieron. Sí. Te ponen te ponen vacuna que reproduce el polvo, el polen, no sé, Claro. todo. Exacto. Entonces ahí el Ir médico por descarte. va descartando porque Exacto. con la alergia es complicado saber a Sí, qué sos a qué alérgico. sos. A los ácaros, al polvo, A al los coso. medicamentos. Generalmente entre los cambios estacionales hay que Sí. vacunarse previamente, cosa que yo no hago, bueno, así me va también.
Pero hay que recurrir al médico, no hay que automedicarse, hay que poner tontos Y por eso respondí eso, y este bloque, y justamente hablando de este tema, es instarle a todos los que nos ven todos los días, que nos hacen muchísimas preguntas, por favor, siempre vayan al médico. Sí. Hay que tener el diagnóstico correcto para poder hacer el tratamiento correcto, porque el nutricionista no puede adivinar. Sí. Claro. Algo que yo siempre digo, el paciente tiene que llegar al consultorio del nutricionista con un diagnóstico, no presuponer nada. Ajá. Es decir, soy alérgico a tal cosa. ¿Por qué? Porque el profesional idóneo ya diagnosticó esa patología, y a partir de eso el nutricionista puede armar un plan de alimentación, porque tampoco hay que, no voy a salir nunca más, porque hay pacientes que me dicen, no, me deprimí porque no puedo comer nada, porque me tengo que quedar encerrado. Y tampoco se deprime. Exacto. Y hoy en Paraguay tenemos una amplia variedad, tenemos alimentos sin lactosa, tenemos alimentos sin gluten, Claro. digamos, tenemos Una toda gama a disposición para poder vivir y Sí. poder vivir en sociedad, porque eso es lo Sí. que somos, Bien. ¿verdad? Sí, muy bien.